La pelea de Goku contra Granola se inició de la forma más inesperada posible, con un Saiyajin que se vio sorprendido hasta en 2 ocasiones por los ataques a puntos vitales del Cerealiano. Mientras tanto, el detective y arqueólogo Vegeta indagó con gran astucia entre los restos de la vieja batalla que destruyó su civilización, en la que podría ser sin duda la clave del devenir de la actual saga de Dragon Ball Super. A partir de aquí, todos los afluentes argumentales deberían confluir más pronto que tarde en una única desembocadura, y la clave está en dilucidar si esta se llamará Granola, Freezer o incluso el hasta la fecha infravalorado Gas. Pero lo primero es lo primero, así que lo que voy a hacer a continuación es tratar de imitar al bueno de Vegeta y sacar conclusiones sobre la batalla actual de Goku y Granola. Super Saiyajin God no ue o iku chikara o misete yarou. ¿Continuará en su pelea hasta el final del capítulo 73? ¿Usará Goku el Ultra Instinto definitivo para intentar vencerle? Y en ese caso, ¿será capaz Granola de mostrar también esa técnica gracias al deseo de Trombo? Y es más, ¿es acaso posible que Vegeta detenga la pelea, cambiando el rumbo de la trama al tiempo que calme la sed de venganza de Granola contra los Saiyajins? Pues si algo podemos sacar en claro con las páginas dedicadas a la investigación de Vegeta, es que ha descubierto algo importante que no solo cambia su ya poca clara percepción de Granola como típico villano al que tienen que vencer sin más, sino que además debería provocar su intervención en la pelea más pronto que tarde. Afirmó que creía saber quién era Granola, tras ver la huella Ozaru, en lo que sin duda fue la frase más perturbadora del capítulo. Podría ser que simplemente conozca la conquista del planeta cereal por su condición de príncipe, sí. También hay quien afirma que es posible que tanto él como Nappa estuvieron físicamente en una batalla en la que solo podemos confirmar la presencia de Bardock. Pero para que eso fuera cierto, la realidad es que tendríamos que asumir que Vegeta debería ser muy jovencito, ya que dichos acontecimientos sucedieron hace 40 años reales. Y digo reales por aquello de las variaciones al entrenar en la habitación del tiempo. No estoy nada seguro de que esa sea la opción más probable, como tampoco lo estoy de la que afirma que Granola podría ser en realidad un híbrido entre Cerealiano y Saiyajin. Eso sin duda sería un giro digno de la mejor de las telenovelas, no lo voy a negar, y desde luego que dejaría a Granola echando espuma por la boca al descubrir que en realidad procede de la especie a la que tanto odia. ¿Pero es eso siquiera posible? A eso se refería Monaito cuando afirmó que arruinó la vida de Granola cuando era un niño. Es como mínimo intrigante dicha posibilidad y le daría más sentido a la cantidad de poder que obtuvo tras el deseo del dragón Torombo. Sea como fuere, yo de momento prefiero mantener los pies en el suelo y pensar que lo único que ha recordado Vegeta es que en el pasado el planeta cereal fue invadido por ellos los Saiyajins y que por ende a eso se refiere cuando afirma que ya sabe quién es. Es más, recordemos que la escena final de los flashbacks del pasado es aquella en la que vemos a Bardock asomándose al lugar donde se escondía Granola. ¿Por qué Bardock en modo Ozaru iba a molestarse en asomarse sutilmente a una casa medio en ruinas en mitad del campo de batalla? ¿Por qué no destruirla sin más? Eso sin duda es muy misterioso y nos habla de la posibilidad de que Granola en realidad no se salvara por suerte, sino que el hecho de ser el único superviviente de su especie fuera en efecto porque Bardock le perdonó la vida a propósito. No sería de extrañar en un personaje que ya sabemos que albergaba cierta parte de bondad en su corazón, pero probablemente haya más tela que cortar detrás de todo este asunto. En cualquier caso, lo único seguro es que Vegeta tiene algo que contar, y la única duda es el cuándo y cómo lo hará. Hasta que se decida podría pasar buena parte del capítulo, y que Goku se viera obligado a usar el Ultra Instinto de pelo plateado, o bien podría ser nada más comenzar, cortando la batalla de raíz. El primero de los casos podría servir para que Granola lleve al límite sus muy mejorados poderes, mostrando quizás incluso el uso del Ultra Instinto al igual que lo hizo ya con la teletransportación y el Hakai. Pero más pronto que tarde, y ya sea por intervención o porque Goku o Granola queden derrotados, Vegeta debería aparecer en escena para contarle al Cerealiano todo lo que sabe de él. Por supuesto que al principio no tendría ningún deseo ni intención de abrir los oídos y prestar atención a sus palabras, pero es de suponer que terminaría cediendo a la lógica de sus argumentos, lo cual calmaría como consecuencia sus deseos de venganza ciega contra Goku y Vegeta. Es más, si tan siquiera llegara a mencionarle
que ellos son también enemigos de Freezer, entonces todo cambiaría radicalmente. Y esto a su vez, amigos míos, terminaría haciendo que la conversación derivara irremediablemente en expresar el motivo que les había traído a visitar este planeta para enfrentar a Granola. Si Freezer no os ha enviado, ¿por qué estáis en mi planeta? Y como ya podrás deducir por ti mismo, esto conduciría la conversación hasta la participación de los Hitters, quienes urdieron un maquiavélico plan para que se mataran mutuamente. Y claro, recordemos que Oil lo escucharía todo, pues está viendo la pelea escondido, y que Maki se supone que a estas alturas ya estará buscando las Dragon Balls junto a Elec y Gas. Un Gas que también se postula como aspirante a verdadero villano de esta saga, al tiempo que ni siquiera hemos visto una sola viñeta del bueno del antaño emperador del universo, Frieza. Pero como aquí tenemos que intentar centrarnos en lo que podría pasar en el manga 73, diré que lo más probable es que Granola y los Saiyajins terminen deduciendo que los Hitters tienen planes ocultos y que han sido utilizados, lo cual sin duda no gustará demasiado ni a Vegeta ni a Granola. A Goku probablemente le dé más igual. Todos se elevarían entonces en el aire, Oil avisaría a los suyos, si es que no le descubren antes de tiempo, y es ahí cuando el ojo cerealiano de Granola tendría un papel fundamental para encontrar al resto de los Hitters. Pero claro, si queremos que la trama se desarrolle de la forma más épica posible, de alguna forma tienen que darles tiempo a pedir el presumible deseo que planean formular a Torombo, un deseo que tendría a Gas como objetivo con gran probabilidad, y que debería situarle en una posición incluso superior a la de Granola en términos de poder de combate. De otra forma, no tendría mucho sentido. Pero claro, esto implicaría que ese supuesto deseo de los Hitters tendría que formularse de forma diferente al de Granola, ya que no parece que quieran aceptar la misma condición de perder la mayor parte de su esperanza de vida. Lo que parece claro es que hay planes muy importantes en la trama para Gas, del cual en el anterior capítulo Elec ya dijo que era el único con opciones de vencer a Frieza. Ya sabemos que su objetivo es ser ellos quienes dominen el universo haciéndose con el control de su ejército, así que supongo que tan solo queda esperar para confirmar o desmentir teorías. Y ya para ir cerrando, no me quiero ir sin hablar un poco del bueno de Frieza. Ya son demasiados capítulos mencionándolo, maldiciéndole y siendo el eje principal de toda la trama, por lo que también es probable que haya conversaciones al respecto en el 73. Particularmente, estas podrían situarse en el momento en el que Granola calmase sus humos y ya fuese más amiguito de los Saiyajins, preguntándoles después sobre la ubicación del hijo del rey Colt. Lo más normal es que ni Goku ni Vegeta lo sepan con seguridad, pero hay alguien que sí, Elec y los suyos. Todo al final girará en torno a enfrentarse a ellos primero para que rindan cuentas por su traición y después para localizar al jefe final, Frieza. ¿Jefe final? Bueno, eso no sabemos en realidad si será él o Gas, pero desde luego que la telenovela de Granola se encamina a un cruce de caminos bastante peculiar en Dragon Ball. El bando de los Hitters, el de los Saiyajins, el de Frieza, el de Granola, y quién sabe si el de 7-3, el de los creadores del androide, Broly quizás. Todo está más abierto que Bulma cuando era niña, así que amigos míos, nos esperan unos meses francamente emocionantes. Y nada más, me despido agradeciendo enormemente que hayas llegado hasta el final, y también espero un poco de feedback sobre la nueva edición que voy a aplicar a los vídeos a partir de ahora. Y como siempre, recordando que si te ha gustado el contenido me vendría genial un like, comentario y suscripción. Hasta el próximo vídeo amigos, agradáis a Monaka.